Tiene una agenda complicadísima y ha conseguido hacernos un hueco. Voy a ser muy breve porque la verdad es que tiene un currículum impresionante. Ella es doctora en matemáticas, graduó en la Universidad de Valladolid, doctora en matemáticas por la Universidad de Valladolid y de Toulouse, postdoctorado en Beca, Centro de Investigación de Matemáticas en Bilbao, con reconocimiento de excelencia Severo Ochoa. Ha escrito numerosos artículos, especialista en aportaciones a la probabilidad, estadística matemática, ciencia de datos, inteligencia artificial, y actualmente tenemos la suerte de que trabaje en la Universidad de Navarra como profesora asociada, profesora ayudante doctor de la UNAM. Hemos decidido comenzar esta ponencia primero porque creemos, desde luego, que la ciencia y la cultura están totalmente unidas y qué mejor que una matemática y lo que vendrá. La inteligencia artificial ya está aquí, desde luego ha venido para quedarse, eso ya lo sabemos todas, pero además está empezando, no sabemos muy bien lo que vendrá y lo que queríamos era comenzar con alguien que nos explique qué hay detrás y cómo se está organizando. Entonces, qué mejor que Paula. Y ya no le robo más tiempo, así que nada, Paula, por favor, muchas gracias. Después de la ponencia habrá unos 10 minutitos de preguntas, porque además Paula se tiene que ir, ya os he dicho que tiene una agenda complicadísima y ha conseguido pues hacernos un hueco. Gracias, Paula. Bueno, a ver, ¿funciona? ¿Sí? Buenos días a todos y antes de nada agradecerle a Nuria la presentación que me ha hecho para contaros un poco por qué me ha traído aquí. Y bueno, cuando recibí su correo me hizo mucha ilusión, la verdad, que quisieran contar conmigo en un ámbito que es totalmente distinto al que estoy acostumbrada, lo cual también reconozco que supone un gran reto para mí, ¿no? En ese sentido, os pido disculpas por adelantado si os abrumo un poco con alguna fórmula. Voy a tratar no poner casi matemáticas, pero inevitable el lenguaje con el que yo trabajo y algo va a aparecer por ahí. Pero insisto, no os estas cuestiones que yo voy a intentar explicaros de palabra lo que significa todo lo mejor posible. No veo la presentación todavía. ¿Ya está? Vale. A ver. Bueno, como bien ha dicho Nuria, yo soy desde hace medio año profesora ayudante doctor en la Universidad Pública de Navarra. Es verdad que llevo viviendo aquí ya 3 años, pero bueno, solamente antes estuve de profesor asociado desde enero de 2023. Y bueno, me gusta mucho esta ciudad y mi intención es quedarme en esta universidad que además favorece mucho el crecimiento de investigadores jóvenes, como soy yo. Bueno, he titulado esta conferencia Matemáticas para confiar en los algoritmos, que bueno, es algo que estamos oyendo mucho pues, en todos los medios de comunicación, ¿no? Que nos están viendo o estamos asistiendo a una generalización masiva en el uso de este tipo de tecnología en todos los ámbitos. Y bueno, se está oyendo que, como para muchos otros problemas a los que se lleva enfrentando la sociedad desde hace miles de años, pues las matemáticas están ahí para ayudarnos a entender lo que pasa e intentar mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, he organizado la presentación de esta manera. Esto no pretende ser un índice, digamos, riguroso, simplemente pues, las ideas que os quiero transmitir y que voy a intentar hacer lo mejor posible. Entonces, voy a empezar intentando explicar por qué creo que las matemáticas son imprescindibles y son tan importantes para comprender el mundo. Y evidentemente lo cual lleva a que también son muy importantes, imprescindibles para entender el mundo de la inteligencia artificial. Y después ya pues me voy a meter un poquito con algo un poco más duro. Voy a intentar explicaros cómo se define matemáticamente la equidad algorítmica, ¿vale? Esta noción que me permite asegurar que un algoritmo no está discriminando a ningún subgrupo de población.
Y os voy a contar muy brevemente pues, algunas de las contribuciones con las que yo he participado en este área del conocimiento. Y finalmente pues, voy a terminar con una reflexión sobre qué retos son a los que nos enfrentamos últimamente la comunidad matemática que investiga en este área, ¿no? Bueno, entonces, las matemáticas son realmente importantes, ¿no? La humanidad lleva miles de años haciendo y utilizando las matemáticas para todo, ¿vale? Desde el teorema de Pitágoras, que estoy segura que todos conocéis, pasando por todos los niveles del nivel educativo, donde están presentes muy fuertemente las matemáticas, en primaria, en la ESO, en bachillerato, en todas las titulaciones universitarias, o en la mayoría, me atrevería a decir, sobre todo en las científico-tecnológicas, pero también en otras de un ámbito social, ¿no? O biológico, tenemos siempre asignaturas de estadística, de matemáticas, e incluso pues, hay titulaciones propias en estas materias, ¿no? Matemáticas, estadística, ahora ciencia de datos, etcétera. Y, por supuesto, pues hay miles de personas que son matemáticos y estadísticos que se dedican a estudiar matemáticas e intentar contribuir a la frontera del conocimiento para avanzar en esta materia y dar soluciones a problemas reales, ¿no? Aquí os he dejado pues, un pantallazo, digamos, de premios o de personas muy reconocidas a nivel internacional que hacen esta labor, pero por supuesto pues, hay muchísimas más personas aparte de las que llegan a tener estos galardones, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes las matemáticas? Bueno, las matemáticas son, aunque para algunas personas que las matemáticas sean importantes es porque a lo mejor son muy bellas, son divertidas, hay detrás de ellas pues, cuestiones realmente asombrosas, ¿no? Por ejemplo, es indudable que detrás de obras de gran belleza que todos conocemos, pues hay proporciones matemáticas, la razón áurea, etcétera. Detrás de grandes obras de la arquitectura están las matemáticas, que hacen edificaciones realmente asombrosas. En la naturaleza también encontramos que se presentan las matemáticas de una manera sorprendente, tanto en espirales como en formaciones de fractales, en las sinusoidades de ríos, en los panales de abejas. También las encontramos de una manera un poquito diferente, nos ayudan a divertirnos, ¿no? En juegos como la ruleta, el póker, cualquier juego de azar, en el ajedrez, juegos de estrategia, etc. Y para otras personas, pues la belleza de las matemáticas está intrínsecamente en ellas, ¿no? Hay gente a la que le fascina, ¿no? Determinadas cuestiones, como puede ser esta fórmula de Euler, que se conoce como la perfección matemática, que les lleva hasta hacer pintadas o tatuarse con ella misma, ¿no? Pero aunque esto es verdad, que las matemáticas están detrás de todos estos fenómenos, la importancia de las matemáticas no es su belleza, ¿no? Es su utilidad. Las matemáticas son importantes porque son útiles, ¿vale? Y aunque reconozco que estas cosas quizás nos atraigan un poco menos, ¿no? Son las cuestiones que utilizamos para desenvolvernos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que todos los ciudadanos tienen que tener unas nociones básicas en matemáticas para desenvolverse con cosas como la revalorización de las pensiones, el Euribor, la EPA, concesión de créditos, entender cómo evolucionan epidemias, ¿no? Como recientemente la que nos ha afectado de COVID, veíamos en las noticias los modelos matemáticos que se estaban desarrollando detrás de esto. Para entender cualquier estudio o informe que aparecen en los medios de comunicación, tanto en periódicos como digamos, en informativos, siempre van acompañados cualquier análisis estadístico de gráficos, de números, ¿no? ¿Qué significa esto? Porcentajes, etcétera. Y recientemente
pues todos ya somos bastante dependientes de buscadores de Google, utilizamos a diario redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? Esto, digamos, a un nivel muy básico, con cosas que todos tenemos en nuestro día a día, ¿no? Después, digamos que habría un segundo nivel, ¿no? De un manejo de modelos matemáticos, de un análisis cuantitativo, de técnicas, bueno, de un nivel un poco más avanzado que todos los titulados universitarios deberían tener para poder dar digamos, una robustez, una noción crítica de cualquier cosa que vayan a tratar de exponer o defender, ¿no? Y bueno, en un tercer nivel ya pues estarían realmente especialistas, investigadores que tienen habilidades avanzadas en matemáticas y que tratan de contribuir a la frontera del conocimiento en muchísimos ámbitos de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Entonces, en este último nivel es, digamos, donde se enmarca mi carrera y, en particular, pues, una de las aplicaciones a las que contribuyen las matemáticas pues, es la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que yo he venido a contaros aquí. Entonces, las matemáticas también son imprescindibles para entender y mejorar el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué está tan de moda la IA? No paramos de oírlo ya desde hace unos cuantos años. Bueno, pues porque es innegable que la IA nos está haciendo la vida más fácil, ¿no? Todos tenemos en nuestras casas o en nuestra mano el teléfono móvil conectado a muchísimas aplicaciones de domótica, hacemos fotografías, las enviamos, las subimos a redes sociales, hacemos compras por internet, nos atrae el mundo a lo mejor o nos interesa el tema de los coches autónomos que en un futuro se puedan implementar. O también empezamos a ver en la industria cosas como fábricas o granjas inteligentes, etc. Nos está afectando a todos los niveles, ¿no? Y en particular, una parte de la inteligencia artificial, que es lo que se llama machine learning o aprendizaje automático, que es un subconjunto de este tipo de tecnologías, que son más concretas porque trabajan entrenando con conjuntos de datos, ¿vale? Se alimentan de conjuntos de datos que son capaces de gestionar y de almacenar cada vez a más velocidad y hacen conexiones y son capaces de establecer conexiones para hacer predicciones y entrenar algoritmos que puedan darnos respuesta, ¿no? a problemas que nos interesen, ¿no? Entonces, dentro de este subconjunto de la inteligencia artificial, pues todavía hay también más aplicaciones, digamos, que nos resuelven cuestiones en muchísimos ámbitos también profesionales, ¿no? Desde reconocimiento de imágenes hasta reconocimiento de texto y de discurso, diagnósticos médicos en el ámbito bio, detección de fraude online, recomendaciones web, predicción de tráfico, bueno, cualquier ámbito profesional estoy segura que encontramos un ejemplo de dónde está o dónde puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Y muy recientemente, porque es que esto está avanzando a una velocidad de vértigo, pues ya nos están bombardeando con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos viendo este ChatGPT que parece que es capaz de crear todo lo que le pidamos, ¿no? A veces falla, ¿no? Un poco, pero es que la gente lo está usando, de verdad. Y no solo está ChatGPT, si os fijáis, ChatGPT es una aplicación de OpenAI. ¿Cuántas hay? Ya, todas estas hay ya de IA generativa. Y una de ellas, que os voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva, es esta de Midjourney, que se utiliza para generar imágenes, ¿no? Imágenes, yo le pido, pues muéstrame un cuadro de pues, lo que sea. Y me pone ahí una imagen y parece ser ahora que la IA puede ser generadora de arte, incluso, ¿no?
Os estoy mostrando aquí 4 imágenes de diferentes obras realmente conocidas, ¿no? En el primer cuadrante pues tenemos 3 cuadros, 2 de ellos han sido hechos por IA y otros de Van Gogh. ¿Cuál es el de Van Gogh? El tercero, ¿no? Bueno, pero realmente los 2 primeros es asombroso, ¿no? Lo que nos puede llegar a confundir esto, ¿no? En el segundo, bueno, pues tenemos un Monet, bueno, todos sabemos que este es el verdadero, pero fijaos la capacidad que tienen estas aplicaciones para generar cosas que realmente parecen hechas por humanos. Aquí, pues algo parecido, ¿no? Y en este último, pues incluso se utiliza un cuadro tan conocido como este del beso para crear algo parecido, ¿no? Pero con unos gatos. Bueno, pues un ejemplo curioso. Entonces, la IA se está utilizando, el Machine Learning se está utilizando, pero hay que tener cuidado porque sí, nos hace la vida más fácil, pero estas tecnologías no son objetivas del todo, ¿vale? Sobre todo, me estoy centrando ahora ya en el Machine Learning, que es el que aprende de datos, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando utilizo datos? Bueno, pues que estos datos potencialmente están sesgados, ¿vale? Por razones históricas, por cuestiones de una falta de una recogida completa, pues se están utilizando datos que no representan del todo bien a la población. Entonces, se están aprendiendo sesgos que se están reproduciendo e incluso empeorando, ¿vale? Lo que más agobia a la población pues, es cuando encontramos estos ejemplos en casos en los que nosotros, los humanos, somos los individuos de ese conjunto de datos, ¿no? Y entonces, este sesgo, pues, tenemos miedo que se cometa con respecto a variables que puedan ser sensibles, ¿no? Como el sexo, la raza, la edad, bueno. Pero que os quiero hacer saber que esta cuestión del sesgo no es algo que solamente pueda tener una connotación negativa en este sentido, ¿vale? Un sesgo simplemente es algo que se diferencia de lo esperado, ¿no? Entonces, estas tecnologías que se utilizan ahora para el tema del sesgo algorítmico con este sentido de discriminación, pues también están en otros ejemplos industriales en los cuales no tenemos esta connotación negativa. Por ejemplo, este ejemplo es muy típico, en el cual tenemos un conjunto de datos que son imágenes de lobos o huskies y se pretende entrenar un clasificador que me diga si el animal que aparece en la foto es un husky o un lobo, ¿no? Bueno, pues resulta que entrenándolo con estas imágenes, como los lobos aparecen habitualmente con un fondo blanco de la nieve, pues tenemos ahí ese sesgo del fondo blanco y si yo le presento un husky sobre fondo blanco me va a decir que es un lobo, ¿vale? Erróneamente. Bueno, para que entendáis un poco lo que significa tener un sesgo presente en los datos que haga que alterar la conclusión del algoritmo. Pero, como bien digo, pues lo que nos agobia a nosotros son los ejemplos que nos afectan, ¿no? Entonces, esto es algo real y es que lleva pasando ya mucho tiempo. Entonces, os voy a poner ya unos ejemplos aquí de casos reales de discriminación encontrada en tecnologías de inteligencia artificial. Hace unos años, ya unos 15 años, un poco más, en 2008 hubo un escándalo sobre unas políticas de contratación en Amazon que había tratado de recoger muchísimos currículums de personas que optaban a puestos técnicos y resulta que el algoritmo que desarrolló Amazon con esta política pues estaba discriminando a las mujeres de una manera muy clara. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque no se había preocupado de que en esa base de datos de currículums hubiera una representación suficientemente grande de los dos géneros, ¿no? Entonces, estaba contratando mayoritariamente a hombres para puestos técnicos porque había entrenado este algoritmo con datos de hombres. Esto no es algo que haya pasado solo con Amazon. Si nos fijamos en porcentajes o proporciones de hombres y mujeres contratadas por otros gigantes de la tecnología, como pueden ser Facebook, Apple, Google o Microsoft, pues vemos que tanto en roles técnicos como en puestos directivos los hombres están muchísimo más presentes que las mujeres.
Otro ejemplo también que suele llamar la atención, y además que es algo que también se está utilizando, ¿no?, en cámaras de videovigilancia, reconocimiento facial. Bueno, pues algoritmos entrenados por también estos gigantes de la tecnología han sido mostrados como que estaban cometiendo discriminación en contra de la raza negra y más claramente hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? Entonces, estos porcentajes que tenemos aquí es la probabilidad de que, o la proporción de bien clasificados dependiendo de la imagen que recibamos, ¿no? Es decir, el porcentaje de éxito que hay a que yo considere o clasifique que esta es una mujer blanca, un hombre blanco, una mujer negra y un hombre negro. Bueno, pues os podéis dar cuenta que los porcentajes de éxito más bajos son claramente los de las mujeres negras, ¿vale?, seguidos por hombres negros y mujeres blancas, y donde tiene un éxito prácticamente del 100% porque ha entrenado prácticamente con hombres de ese tipo, pues son para los hombres blancos, ¿vale? Lo mismo pasa con otra herramienta que desarrolló Amazon para esta cuestión. Otro ejemplo en otro ámbito, en justicia criminal, que también fue muy sonado en Florida, en el estado de Florida, se quiso entrenar un algoritmo para predecir el riesgo que tenían unos criminales para reincurrir en un crimen una vez puestos en libertad condicional. ¿Qué pasó? Bueno, pues que a personas negras que tenían unos delitos previos mucho más leves se les estaba clasificando con un mayor riesgo a recidivar que un blanco con delitos previos muchísimo más graves que los de los afroamericanos. Otro ejemplo, en salud. Bueno, pues en Estados Unidos se ha visto que algoritmos que entrenan hospitales para predecir el riesgo que tiene un paciente a desarrollar determinado tipo de enfermedad y, por tanto, ser un candidato mucho más merecedor de un tratamiento, se ha visto que también tienen un claro sesgo racial contra los afroamericanos. Y ya casi para terminar, ejemplos de sesgos en IA generativa, esta que nos está bombardeando últimamente, pues también los hay, ¿no? Hace ya unos cuantos años, en 2016, pues Microsoft había lanzado un chatbot, es decir, un perfil de Twitter que era creado por inteligencia artificial. Y al principio parecía que funcionaba muy bien, que producía tweets muy elocuentes, pero a medida que iba aprendiendo, ¿no?, de los datos de los que se nutría de Twitter, pues se acabó convirtiendo en una tecnología o en un perfil racista y sexista. Y también en ejemplos de tecnologías que fabrican imágenes, pues tenemos un claro sesgo racial y de género, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido a una de estas tecnologías que os he puesto en el gráfico de antes, que se llama Stable Diffusion, si yo le pido una fotografía de un limpiador de hogar, ¿no?, housekeeper en inglés, que no tiene género? No le estoy diciendo que sea una mujer. ¿Qué me muestra? Me muestra mujeres, principalmente asiáticas, y no vemos ningún hombre, ¿vale? ¿Y qué pasa si le pido que me muestre una imagen de un CEO, sin decirle que sea un hombre? Pues me muestra hombres jóvenes y solamente una mujer. Y ya para terminar con estos ejemplos, que es en el que me voy a quedar para intentar explicar un poquito cuáles son las herramientas matemáticas que podemos utilizar para dar respuesta a esto, bueno, pues tenemos claramente el caso de los préstamos bancarios, ¿no? Nosotros en España pues también es una práctica bastante habitual, pero esto sobre todo afecta en Estados Unidos, que es algo que prácticamente todo el mundo hace, ¿no?, lo de solicitar préstamos. Bueno, pues en este ámbito también se ha encontrado sesgo
sobre todo, bueno, hay también noticias sobre sesgo de género, ¿no? Pero sobre todo un sesgo racial que considera que la raza está siendo un factor claramente condicionante a que concedan créditos o no. Y como he dicho, me voy a quedar ya en este ámbito para ilustraros un poquito cuáles son las matemáticas que hay detrás o las bases que hay para desarrollar mecanismos para intentar evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces me quedo con este conjunto de datos que se llama conjunto de datos ADULT, que está en un repositorio abierto de una comunidad de Machine Learning de Estados Unidos, y es uno de los primeros conjuntos de datos que ha habido disponibles en literatura científica para trabajar con él, para hacer pruebas sobre procedimientos para mitigar este sesgo, ¿no? Bueno, en este conjunto de datos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchísimas observaciones de más de 30.000 individuos que se refieren tanto a características demográficas como otras de otro tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las que ya nos hemos quedado después de un filtrado bastante severo, pues han sido la edad, una categoría que se llama la clase trabajadora, ¿no? Están categorizados en diferentes niveles, un nivel de educación también, un estado marital, es decir, soltero, casado, divorciado, separado, bueno, muchísimas variantes. El origen étnico, que ha sido convertido en una variable binaria, si es caucásico o no caucásico, esta variable tenía muchísimas entradas. El sexo, en hombre-mujer. Unas variables que en Estados Unidos se utilizan, que son pues, el conjunto total de ganancias que tengo a lo largo de un año, el conjunto total de pérdidas, las horas de trabajo a la semana y después también si tengo hijos o no. Bueno, el objetivo de este conjunto de datos es predecir si mis ingresos anuales son superiores o inferiores a $50.000, ¿vale? Con el objetivo de pasar este algoritmo a un banco y que diga pues, si te doy un crédito o no te lo doy, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con este conjunto de datos? Pues que está sesgado también, con respecto a las dos variables que he mencionado, que son potencialmente sensibles, que son el sesgo y el origen étnico. Entonces, como vemos aquí, pues hay una clara desproporción entre las mujeres que reciben o que están supuestamente predichas a recibir más de $50.000 y también las personas no caucásicas, ¿no? Veis que aquí hay una proporción muy pequeña de estos dos subgrupos, ¿no? Entonces, si yo le paso este conjunto de datos a un banco, pues ¿qué va a pasar? Pues que este sesgo se va a aprender y se va a extender, a transmitir, incluso a empeorar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar que esto ocurra? Bueno, ahora ya es cuando empieza la parte un poco menos bonita de la presentación. Entonces, tengo que entender lo que significa un algoritmo. Un algoritmo, al final, es una función, una herramienta matemática que aprende de unos datos y produce un resultado, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos aquí, por ser lo más sencillo posible, en un clasificador, ¿vale? Imaginaos que tengo dos clases, ¿no? Hombres y mujeres, blanco, negro, y quiero predecir una etiqueta que sea 0, 1, si no, éxito, fracaso, ¿vale? Ese es el caso más sencillo de todos, ¿no? Entonces, para llegar a definir formalmente lo que es equidad algorítmica, es decir, que estos dos subgrupos de población tengan una igualdad de éxito, ¿no? Vamos a dejarlo así, pues tengo que definir o tengo que establecer la noción ética que yo quiero considerar, ¿no? Como equidad, ¿no? Porque en matemáticas, con todo lo que trabaje, tengo que definir claramente lo que significa, ¿no? Después de aceptar esta noción ética, pues tengo que poner las matemáticas, ¿vale? Tengo que expresarlos pues, en términos de probabilidades o de cosas parecidas, ¿no? Y una vez que yo decida cómo formulo esto matemáticamente, tengo que desarrollar métodos que sean capaces de exigir esas condiciones de equidad, ¿vale?
Bueno, entonces os muestro aquí esta matriz de confusión porque creo que es algo que a lo mejor os habéis podido encontrar en algún ámbito tipo bio, en medicina, ¿no? Es una matriz que se suele llamar de caso control, que simplemente es una clasificación de las personas que han sido bien clasificadas, es decir, han sido clasificadas como un éxito cuando realmente lo son, o han sido clasificadas como un fracaso cuando realmente lo son, ¿no? En estos casos, cuando cruzo estas dos, la salida de mi algoritmo con el verdadero valor, pues siempre hay dos tipos de errores, ¿no? Un falso positivo y un falso negativo, ¿no? Bueno, pues este tipo de métricas que yo puedo construir a partir de una matriz de este estilo, pues es el tipo de nociones que tengo que utilizar para definir esta equidad algorítmica, ¿no? Entonces aquí os escribo algunas de las más típicas, las que más se conocen: la sensibilidad, la especificidad, la precisión, el error, ¿no? Pero hay muchísimas, hay muchas otras, y a lo largo de la literatura de equidad algorítmica se han definido una cantidad ingente de métricas, ¿no? Entonces, aquí os muestro algunas nociones éticas de este punto 1 que hablábamos al principio, que se construyen a partir de cálculos de esta matriz de confusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la que se llama paridad demográfica, que es la más usada de todos porque es la más fácil de calcular, pues simplemente está pidiendo que haya una probabilidad de éxito igual en las dos clases, ¿no? En las mujeres a las que se les concede un crédito es la misma proporción que hombres a los que se les concede un crédito, ¿no? Bueno, pues esta noción, que quizás es demasiado exigente, se puede relajar de alguna manera y considerar otras, como es la igualdad de oportunidades, que solamente exige igualdad en verdadero positivo, y otras muchas, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar aquí con estas dos, que son las más utilizadas. Realmente vamos a trabajar solo con la primera, pero para que también conozcáis, bueno, que hay otras, ¿vale? Entonces, lo que vamos a buscar es eso, que haya igualdad en probabilidad de éxito, ¿vale? Algo así como que la variable sensible es independiente del resultado del algoritmo, ¿vale? Esa información que lleva la variable sensible no está afectando al resultado del algoritmo, ¿vale? Bueno, una vez que tengo ya establecido cómo es mi noción ética, sé cómo lo tengo que formular matemáticamente, tengo que proceder a la implementación, desarrollar métodos que me ayuden a imponer esta noción de equidad. Vale, entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, una propuesta que ha habido en la literatura es simplemente considerar un ratio, un cociente entre las probabilidades de éxito de las dos clases, ¿vale? Y ver si ese índice, que se llama disparate impact, impacto desproporcionado, es cercano a 0 o cercano a 1, ¿vale? Cuanto más grande sea, significa pues que ambas probabilidades son iguales y que estoy en unas condiciones buenas, ¿no? La situación ideal sería pues que fuera exactamente 1. ¿Vale? Entonces, a partir de este índice vamos a estudiar o vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar cuando entreno estos algoritmos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto de la implementación no es nada trivial y que es algo realmente difícil? Bueno, pues cuando al principio no se sabía tanto sobre esto, no nos importaba tanto porque no nos estaba afectando de una manera tan directa como ahora, pues igual no se le daba tantas vueltas y se llevaban políticas que se creía que eran efectivas y realmente no lo son en absoluto, ¿no? Entonces, esto que os voy a contar pues, forma parte de uno de los trabajos con los que yo he contribuido a la literatura en este área. Y podemos pensar que a lo mejor simplemente balanceando la muestra de entrenamiento con mismos hombres que mujeres, mismo número de hombres que de mujeres, ¿vale? O de blancos o de negros, voy a conseguir que ese algoritmo ya no aprenda ese sesgo. Bueno, pues no. O sea, esto no se soluciona con algo tan fácil como eso, ¿no? Si veis, os fijáis solamente en las dos primeras, o realmente solamente en la segunda, el primer gráfico está representando este índice, que yo quiero que sea próximo a 1, antes de entrenar cualquier algoritmo, ¿no? Después entreno 3 tipos diferentes de algoritmos y calculo otra vez el índice. Pues veis que ha bajado incluso, ¿vale? O sea, que el sesgo se ha empeorado todavía más.
Otra propuesta que a lo mejor puede ser quizás la más naif, la más intuitiva, bueno, pues voy a coger mi conjunto de datos y quito la información de la variable sensible. La borro y entreno el algoritmo con los demás. ¿Voy a conseguir así un algoritmo justo? Pues no. No, porque la información que hay en otras variables puede estar correlacionada con esta información de sesgo, ¿vale? De sexo, de raza, etcétera. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si calculo este índice antes de entrenar algoritmos cuando he quitado esta variable, pues veo que este algoritmo no es más justo en absoluto. ¿Vale? Y por último, otro tipo de técnicas, que no me voy a meter mucho en ellas, que se llaman testing, que se han utilizado realmente, sobre todo en Francia, en cuestiones de justicia, que se trataban así un poco a grandes rasgos en darle la respuesta de un algoritmo a una persona entrenando o viendo cuál es la respuesta que le daría a, digamos, un individuo artificial que tiene su perfil, pero le cambio solamente el de la variable sensible, ¿no? Yo cojo los datos de un negro y digo que es blanco a ver qué dice el algoritmo que es, ¿no? Bueno, pues haciendo cosas de este estilo tampoco se consigue eliminar el sesgo, ¿vale? Entonces, realmente, la implementación de equidad, que podemos definir quizás de una manera tan sencilla, pues es que no es trivial en absoluto y se necesitan unos modelos matemáticos muy potentes para poder dar respuesta a esto. En esencia, estos modelos matemáticos, ¿qué hacen? Bueno, pues se trata de minimizar un riesgo. ¿Qué se llama un riesgo en matemáticas? Bueno, pues es como la diferencia que yo espero entre el resultado del algoritmo y lo que tendría que salir, ¿no? Entonces, yo quiero hacer eso muy pequeño. Quiero hacer esa diferencia muy, muy pequeña, ¿vale? Para dar respuesta a esto, pues hay una cantidad de técnicas enorme, de muchísimos tipos, y que puedo intentar clasificar un poco en tres grandes grupos, ¿vale? Si os fijáis aquí en esta imagen azul, pintado pues lo que es a grandes rasgos un esquema de un algoritmo, ¿no? Yo parto de un conjunto de datos, entreno el algoritmo, ¿vale? Pongo mi algoritmo, lo entreno, saco el modelo y veo los resultados, ¿no? Bueno, dependiendo de en qué momento imponga las condiciones de equidad, hay unos tipos de métodos u otros, que se llaman preprocesado, es decir, cambio los datos y luego entreno un algoritmo, inprocesado, que significa que pongo las restricciones al algoritmo, y postprocesado, que significa que no me preocupo de cómo son los datos, tampoco de cómo es el algoritmo, tengo los resultados y hago ahí determinadas modificaciones, ¿vale? Bueno, en todas estas familias de métodos, pues hay muchísimos trabajos, cada vez más, tratando de mejorar estas cuestiones, y hay muchísimos enfoques matemáticos para todas estas grandes familias, ¿no? He puesto en otro color en los que yo he hecho mis contribuciones y os voy a contar muy, muy brevemente tres de ellas, ¿vale? Quizás la más importante de todas, que es una contribución de mi tesis doctoral, pues consistía en un enfoque de los del primer tipo, ¿vale? Vamos a ser realistas y vamos a pensar que realmente yo, cuando quiera aplicar esto en la práctica, ni voy a tener acceso a los algoritmos porque las empresas no me los van a querer dar, ni van a querer cambiarlos porque habrán pagado muchísimo dinero por determinados softwares o aplicaciones que ellos quieran utilizar, ¿no? Bueno, pues si no puedo cambiar eso, pues por lo menos voy a modificar los datos para intentar que su algoritmo no aprenda el sesgo que tiene, ¿vale? Entonces, este trabajo se basa en tratar de, si aquí está la distribución de las mujeres y aquí la de los hombres, tratar de hacerlas lo más parecidas posibles en las otras características que no son la sensible que yo estoy considerando, ¿no? Entonces, a igualdad del resto de condiciones, pues yo tengo que esperar que el algoritmo produzca unos resultados en los cuales no está afectando esa información sensible, ¿no? Bueno, esto que os cuento así de palabra tan brevemente, pues tiene unas herramientas matemáticas detrás, que es de lo más potente que hay en la actualidad, que es lo que se llama transporte óptimo.
Y bueno, realmente son técnicas muy efectivas para este tipo de cuestiones, ¿vale? Y de hecho permiten llegar a dar una noción de equidad que no se base en un algoritmo, ¿vale? Porque si yo cambio el algoritmo, ¿qué pasa? Entreno otro y ahora ya puede ser más justo o menos justo que el otro, ¿no? Es decir, no quiero que la noción de equidad dependa del resultado del algoritmo, ¿no? Voy a intentar buscar una noción más global, más robusta, que no dependa del algoritmo que yo entreno, ¿vale? Entonces, este primer trabajo pues, dio lugar a otro tipo de desarrollos que nos permitieron justificar que había otra manera de asegurar una equidad para, digamos, un conjunto de datos, ¿no? Bueno, y finalmente otra contribución que quizás pues, también resulte llamativa, ¿no? Una variante de este tipo de técnicas que se llama recorte y que aplicamos en conjuntos de datos de COVID para saber si había habido discriminación en contra de las personas en residencias de ancianos de cara al ingreso en hospital o de cara al ingreso en UCI, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas técnicas se basan en algo parecido, ¿no? Yo intento hacer las dos poblaciones lo más parecidas posibles, pero en vez de transportando los datos, pues lo que se llama recortando datos. Elimino datos que están haciendo que estas distribuciones sean diferentes, intento entrenar el algoritmo ahí. Bueno. Y ya no os aburro más con métodos matemáticos. Quiero insistir en que esto, que cada vez hay más, ¿no? Y cada vez, sobre todo nosotros desde la comunidad matemática, vemos como cada vez hay más papers, más artículos de investigación científica en este ámbito, pues se ve que hay una urgencia, ¿no? Porque la regulación de la inteligencia artificial es necesaria y ya está llegando, ¿vale? Entonces hay que intentar asegurar o tener métodos que se puedan implementar y que se puedan utilizar ya en la práctica, ¿no? Entonces, quizás desarrollar el método perfecto, por supuesto que todavía no está ni de lejos, ¿no? Pero bueno, por lo menos pues intentar pensar, ¿no? en todas las palabras o todas las condiciones que se necesitan para pensar que una tecnología de este tipo pues está funcionando bien, con buenas condiciones, ¿no? Pero esto es algo realmente retante, porque es que hay una infinidad de definiciones y de condiciones que tiene que cumplir una inteligencia artificial para que realmente sea confiable, ¿no? Explicabilidad, robustez, interpretabilidad, privacidad, bueno. Con lo cual, pues, intentar conseguir esto, repito que es una tarea en la que está trabajando muchísima gente, pero que es realmente muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos, si nos fijamos solamente en dos de estas dos condiciones, que son fáciles de entender, ¿no? Que son la equidad, que ya os he contado, y el desempeño de un algoritmo. El desempeño simplemente es la precisión, ¿no? El error que tenga ese algoritmo en predecir el verdadero resultado para una persona, ¿no? Si solamente me fijo en estos dos objetivos, es que ya el problema con biobjetivo, con dos objetivos solamente, ya es que es muy complejo, ¿no? Y el hecho de meter en juego la equidad con respecto a un grupo de población, pues es lo que le hace especialmente retante. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando yo trabajo con conjuntos de datos que normalmente son bastante limitados, cuando considero equidad algorítmica estoy dividiendo esos datos todavía más, porque estoy trabajando con subgrupos, ¿vale? Entonces, las técnicas que hay que desarrollar ahí pues tienen que ser realmente muy eficientes y muy efectivas, ¿vale? Entonces, simplemente fijaos en esta gráfica que os muestro. Hemos entrenado muchas propuestas de algoritmos que hay en la literatura para medir el sesgo de un determinado algoritmo entrenado con un conjunto de datos, ¿no? Vale, estas son técnicas que hay en la literatura con nociones de equidad para medir este sesgo, ¿vale? Están basadas en una de las nociones de equidad que os he mencionado, que es la igualdad de oportunidades. Y hemos pintado aquí en diferentes colores estos resultados con estas diferentes técnicas
cuando hemos entrenado el algoritmo con diferentes particiones del conjunto de datos, ¿vale? Esto es algo muy habitual, se coge un conjunto de datos y se hacen diferentes particiones, se entrena y se ven los resultados, ¿vale? Para ver cómo puede variar el algoritmo cuando cambio el conjunto de datos con el que lo entreno. Bueno, pues fijaos la gran variabilidad, la inestabilidad que existe en las métricas que se utilizan o que se pueden utilizar para saber si un algoritmo es equitativo y preciso, ¿no? ¿Veis? Pues que entre métodos se diferencian muchísimo, incluso dentro de un mismo método, ¿no? Bueno, y es que ya recorriendo, digamos, o teniendo más o menos superado la forma o la parte de formalización de esta definición de equidad, pues ahora viene el hecho de saber gestionar estos resultados que nos están dando, ¿no? Entonces, yo no me puedo basar en un resultado puntual que calculo con una métrica, sino que tengo que intentar recoger la mayor información que me puede dar esa métrica de equidad o de desempeño, ¿no? Entonces, esto que os demuestro para esta noción, pues pasa para todas, ¿vale? Para la paridad demográfica o para otra como esta, ¿no? Entonces, ¿de qué técnica me fío? ¿De esta que me dice que sí que es preciso y justo o de esta que no? Bueno, pues aquí hay, repito, muchísima gente trabajando. Esto pues simplemente os muestro algo súper básico que nos da a entender que es que aquí hay que poner matemáticas de verdad y que hay que dedicar unos grandes esfuerzos a saber, ¿no?, qué es lo que hay detrás de este tipo de tecnologías. Y por mi parte nada más, ya con esto termino. Simplemente os quiero volver a transmitir que hay por delante todavía un largo camino, ¿vale?, que de momento es incierto, pero se está trabajando muchísimo en ello. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿vale?, y de confianza, porque tenemos muchísimos científicos trabajando en ello y se van a llegar a ver soluciones realmente buenas sobre esto, pero como todo, es que ¿cuántos años llevamos estudiando inteligencia artificial? Muy pocos, ¿vale? Si echáis la vista para atrás, pues soluciones buenas en ámbitos tecnológicos llevan mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Se necesitan grandes profesionales que sean especialistas, pues sobre todo en matemáticas, en estadística, en ciencia de datos, que formen parte de un equipo multidisciplinar, por supuesto, con gente de otras disciplinas, ¿vale?, de sociología, de ética, de derecho, de muchas más, para formar pues grandes equipos que puedan enfrentarse a este gran problema que nos está afectando y que, bueno, estoy segura de que se va a llegar a una buena solución y para que todos podamos utilizar estas tecnologías de una manera mucho más segura, ¿no? Bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, Paula. Nos quedamos con muchas dudas, pero bueno, vemos que esto solo es el comienzo y confiamos en todas las personas que estáis detrás. Preguntas, se abre ahora. Levantáis la mano y pedís el micrófono, por favor. ¿No? ¿No se anima nadie? Bueno, pues voy a romper yo. Iñaki. Sí, espera, te da el micrófono ahora. Hola, buenas. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante. En este momento, probablemente los que estemos aquí no sabemos si abrazarnos a lo que has dicho o huir de lo que has dicho, ¿no? Creo que es la relación que podemos tener con la inteligencia artificial. Mi pregunta va poniendo el foco en la equidad, ¿no?, en la equidad de los modelos, incluso de la fuente de datos, con la legislación, ¿no?, que seguro que la habéis tenido, y en el marco de la Unión Europea se está trabajando, se está poniendo el foco ahí, se está poniendo en que existan unos organismos públicos de verificación de la equidad de los modelos. ¿Es ese una de las claves que nos quieres trasladar y nos das también la certeza de que se está trabajando en ello?
o nos dices que es la clave y que todavía queda mucho para trabajar en ello? Gracias. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Bueno, efectivamente sí, ya hace unos años cuando yo empecé la tesis, pues te diría lo segundo, ¿no? Que fue ya como hace 5 o 6 años, pero muy recientemente ya se empiezan a tener estos actos de regulación por parte de la Unión Europea y ya se empieza a ver intención de formar este tipo de instituciones, y ya las hay. O sea que, bueno, ha sido todo muy rápido, con mucha urgencia, ¿no? Pero yo creo verdaderamente que se ha trabajado pues como se ha podido en el plazo que se ha tenido, pero porque hay que andar siempre con pies de plomo, no te puedes poner querer crear a lo mejor instituciones o legislación, ¿no? Que es algo pues muy serio, sin saber realmente el alcance de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero ya recientemente se sabe que se está trabajando en ello y se está teniendo muy en cuenta de cara al futuro, a la sociedad europea en particular. O sea que sí, respondo que sí a la primera opción que me has dado. Pues nada, ¿no, ¿alguna otra pregunta? Vale, pues entonces le dejamos ya a Paula que se vaya, que tiene la agenda, como os he dicho, muy ocupada. Pasamos al café y luego ya seguiremos con la mañana. Muchas gracias.